El director ejecutivo del partido Nida Túnez, Hafez Kaire Sebsi, sugiere designar al primer ministro Youssef Al-Shahed presidente de la comisión política del partido, una propuesta que causó polémica en las filas de Al-Nida. Más de 10 dirigentes del partido consideraron que la propuesta es un intento de parte de Sebsi hijo para perpetuar su dominio en la dirección del movimiento. A causa de consideraciones personales estrechas, hay personas que no fueron nombradas o su nombre no fue barajeado entre los posibles candidatos a integrar el gobierno, además de otras que ambicionan ser presidentes de la comisión política del partido. Nosotros no sentiríamos temor por el destino del partido ni por Túnez, del señor Youssef Nida Túnez como presidente de la comisión política. El presidente del gobierno, que maneja expedientes importantes, tiene un gabinete de gobierno que lo ocupa y problemas sociales y regionales apremiantes, temas financieros y de seguridad que resolver. No debería ocuparse de eso y nosotros no deberíamos cargarlo e involucrarlo con tareas adicionales. Y tampoco deberíamos trasladar la crisis de Nida Túnez al gobierno. Los intentos para designar a Youssef Al-Shahed como presidente de la Comisión Política de Al-Nida dejará secuelas graves sobre el incipiente gobierno, que de por sí enfrenta retos difíciles. Según observadores, el hecho de que Al-Shahed asuma esa tarea podría arrastrar al país hacia una nueva crisis que sería preferible evitar. El hecho de involucrar a Youssef Al-Shahed en asuntos relacionados con diferencias personales del movimiento Nida Túnez evidencia que el movimiento y la élite política, y en particular la élite de Nida Túnez o lo que queda de ella, van por el camino errado y conducirán a Túnez por ese camino y, que Dios no quiera, hacia un abismo. Un gran número de los dirigentes de Nida Túnez anunciaron inmediatamente después de conocer la propuesta de Sebsi hijo que convocarán a una serie de reuniones con el fin de intentar salvar al partido y volverlo a reestructurar. Estos pidieron anular el plan del director ejecutivo y representante legal hasta después del próximo congreso del partido, el venidero mes de diciembre. El objetivo declarado de la operación turca Escudo del Éufrates en el norte de Siria es mantener alejado el peligro que representan los grupos terroristas y los kurdos de las fronteras de Turquía. Pero el objetivo real, de acuerdo a los que hacen seguimiento a las operaciones militares turcas, es crear una zona de seguridad de 5.000 kilómetros cuadrados de profundidad en el interior del territorio sirio, un objetivo anhelado por Ankara para lograr múltiples propósitos. No hay duda de que la operación Escudo del Éufrates sería decisiva en la relación de Turquía con muchos países, en especial Washington, y esto es por varias razones, entre las cuales destaca que la operación Escudo del Éufrates fue planificada con antelación y fue propuesta a causa del intento fallido de golpe de Estado. Las recientes declaraciones de Erdogan sobre la no participación de tropas estadounidenses en las operaciones militares turcas se deben a la convicción de Turquía de que dicha participación limitaría el movimiento de esta operación en la lucha contra los kurdos, que son respaldados por Washington. Según los analistas, Turquía recibió la luz verde del actor principal en cuanto al expediente sirio, o sea, Rusia, con el fin de proceder en su operación a través de la frontera, y esto se produce después de que Ankara mostró tendencias que sugieren cambio en su política hacia Siria, y las características de ese cambio se evidenciarán aún más después de la visita de Erdogan a Washington. Creo que Turquía continuará su lucha a través de la frontera para evitar que los kurdos puedan crear una nueva realidad que conduzca al establecimiento de una entidad kurda en la región. Asimismo, Ankara intenta utilizar en esta etapa los medios políticos con respecto a la crisis de Siria, en el sentido de que la permanencia o no de Al-Assad en el poder dejó de ser importante para Ankara por ahora, a pesar de las declaraciones encontradas. Y las características de ese cambio se evidenciarían aún más después de la visita de Erdogan a Washington. Turquía señala que su batalla en el norte de Siria continúa y que no permitirá el establecimiento de una entidad kurda en sus fronteras, y esto fue confirmado por Erdogan antes de dirigirse a Washington. El expediente kurdo podría ser un nuevo punto de confrontación entre Ankara y Washington, sin mencionar una vieja nueva solicitud turca de extraditar al opositor Fethullah Gülen. Residen dentro de los muros de la antigua Acre unos 4.500 palestinos. Algunos datos confirman que su número fue hace solo 5 años el doble.
Los habitantes de Acre señalan que ha habido un proceso de lento desplazamiento en su contra, ya que estas casas, que datan algunas desde hace más de 500 años, fueron en su mayoría confiscadas por compañías gubernamentales israelíes después de Al-Nakba, la tragedia palestina, impidiendo que sus habitantes puedan establecerse en las mismas. Todo tipo de remodelación requiere de solicitud a la alcaldía y de solicitud a la compañía de desarrollo de Acre. Nosotros queremos trabajar, necesitamos estabilidad para poder resistir en este país. Queremos poseer nuestra casa, pero ellos, como sabes, nos la ofrecen por 49 años. No nos dan la oportunidad. Nuestro pueblo fue expulsado de sus tierras el año 48 y no será expulsado de nuevo. Nos quedaremos en Acre a cualquier costo y no importa las consecuencias. No abandonaremos Acre. Las ambiciones de judaización israelíes no tienen límite. Se han abierto a las inversiones turísticas en las antiguas hosterías, palacios y casas coloniales. Existen planes para desplazar a casi 200 viviendas palestinas, según algunos datos. Hoy existen muchos proyectos de desarrollo que incluyen el sector antiguo de la ciudad y el objetivo es convertirlo en una zona turística que atraiga más gente poderosa y judíos, con fines de desarrollo e inversión. Como puedes ver el lugar hoy, la mayoría de los sitios, hasta los turísticos como Han al-Umdan y Han al-Shuna y otros, están incluidos en los planes turísticos para convertirlos en hoteles. Hoy se habla de que todo el sector viejo se convertirá en hoteles, desplazando su población palestina para que lo ocupen los turistas que vienen de afuera. Los árabes representan el 32% del total de la población de la ciudad y fuera de los muros de la ciudad antigua se les prohíbe a los árabes poseer o alquilar vivienda en la totalidad de los barrios. Ellos representan para las autoridades una espina en el costado que tratan de extraer. Desde el estallido de la guerra en Siria, surgió el papel esencial de las salas de operaciones dirigidas por países árabes y occidentales en el interior de Siria o en los países vecinos, particularmente Turquía y Jordania. Esta vez se informa sobre una sala de operaciones conjuntas en el área de Dar Ezah, al oeste de Alepo. La agencia rusa de noticias Sputnik informó citando una fuente desde el terreno en Alepo que Rusia bombardeó una sala de operaciones en el monte Samaan y que en esa sala laboraban 30 agentes de la Mossad israelí y los ejércitos de los Estados Unidos, Turquía, Britania, Arabia Saudita y Qatar, quienes dirigen las operaciones militares de los grupos armados en Alepo y Idlib. De acuerdo con Sputnik, la operación se llevó a cabo recientemente por medio del lanzamiento desde plataformas de buques rusos de 3 misiles de tipo caliber alados, sin que se emitiera una declaración rusa formal que niegue o confirme lo sucedido. Las noticias transmitidas por Sputnik abrieron de nuevo la puerta a interrogantes sobre un pasado cercano. Lo publicado por The Wall Street Journal hace 2 meses sobre un bombardeo ruso que tuvo como objetivo un puesto militar estadounidense británico en el interior de Siria a una distancia de 16 kilómetros de la frontera jordana. No es ningún secreto el papel de las salas de operaciones Lamok en Jordania y Antioquia en Turquía, y no es ninguna coincidencia que la intensificación de los combates en Siria fuera del contexto de la guerra declarada de parte de todos contra Daesh se realiza en el norte y en el sur, donde se encuentran ubicadas estas 2 salas. La sala de operaciones MOC tuvo un papel primordial en el desarrollo de las batallas de la Tormenta del Sur, cuyo objetivo era avanzar gradualmente hacia Damasco. La coordinación de operaciones en cuanto a las facciones armadas en el norte sirio fue diferente. La sala de operaciones de Antioquia había tenido un papel destacado en el mismo. Es un papel que asume de acuerdo a los axiomas de seguridad y de inteligencia, que existan vínculos con los grupos militantes sobre el terreno y supone también, según las reglas, que la decisión y el mando la tenga quien dirige la sala de operaciones regional. Este financia, arma y decide encender los frentes o, por lo contrario, detener toda acción, cuando así lo determinan sus intereses y las negociaciones con sus adversarios. Más de 22 meses ha durado el sitio impuesto por los militantes de Daesh contra los barrios que controla del ejército sirio en Deir ez-Zor, en el este de Siria, con el cierre de las rutas terrestres y la prohibición de la introducción de alimentos, combustible y medicina sin luz
ni agua en la ciudad, los habitantes han recurrido a lo que tienen disponible de árboles para talarlos y usar su leña con el fin de resolver sus necesidades diarias. El jardín del barrio Al-Jurah en la ciudad, el único sitio de recreo de los habitantes de los barrios asediados en Deir ez-Zor, un lugar para pasear y para la recreación de los niños, se ha convertido hoy en un cementerio para los mártires y los difuntos de los barrios sitiados, después de que los habitantes tuvieran que cortar sus árboles. Los habitantes de la ciudad sitiada viven la amargura de las condiciones de vida y del terrorismo a la vez. La organización Daesh asesina con sus bombas a los habitantes atrapados. Mohammad, uno de los niños de Deir ez-Zor, perdió a su familia víctima del impacto de un proyectil disparado por la organización. Deir ez-Zor fue una de las principales ciudades sirias frecuentada por los turistas. Hoy vive la muerte todos los días. Buscando una sola hora al día de electricidad, vive bajo un asedio que ha durado más de 1 año y medio. Un sitio que no ha doblegado la voluntad de su pueblo, que decidió seguir viviendo con la esperanza de que se debilite el bloqueo y que recupere la ciudad nuevamente su bienestar y estabilidad.